Buenas tardes, mi nombre es Alondra Lizeth Tres Castillo y el día de hoy voy a exponer mi PIA de la materia de Derecho Romano. El día de hoy vamos a hablar sobre la religión en Antigua Roma y su relación con el derecho romano. Bueno, como una pequeña introducción, me gustaría hablar un poco sobre los temas o mencionar los temas que voy a tratar en lo que va del video. Primero que nada, pues vamos a tener qué es la religión como tal y su papel en Roma, obviamente. También vamos a hablar sobre el Panteón Romano, que pues fue una parte fundamental de Roma, fue algo que lo caracterizaba. Los tipos de cultos, que hay tres, que los vamos a estar mencionando más adelante. Los rituales romanos que se hacían pues a los dioses o a las deidades que se tenían en ese momento. Las figuras o las personas que representaban a las deidades y a la religión ante el Estado, por así decirlo. Tenemos la religión y política en Roma, que esto se complementa mucho con otro tema que también es la religión y el derecho romano, que más adelante estaremos explicando esto. También tenemos los cultos orientales y transformaciones religiosas, como otros pueblos, otras comunidades influyeron en la religión en Roma y todo lo que conllevaba, ¿no? También tenemos los cambios religiosos y el cristianismo, que esto es básicamente cuando, bueno, más bien hablamos sobre los cambios religiosos y el cristianismo, es esa transición que se hace en Roma cuando el cristianismo entra en parte de la historia y que al final de cuentas lo seguimos viendo en la actualidad como los romanos fueron una parte fundamental para que se fundara el cristianismo. También tenemos el legado de la religión romana que nos dejó como aprendizaje esa religión o cuáles son los datos que aún se siguen utilizando, esos piques que hay. Bueno, para comenzar me gustaría especificar que para Roma la religión no era solamente el concepto clásico que todos tienen sobre la religión hoy en día. Para Roma la religión fue algo trascendental en sí. Para mí, yo siento que fue un pilar en Roma, ¿no? Porque, pues al final de cuentas teníamos que la religión influía no nada más en su ámbito, pues, cultural, por así decirlo, en el ámbito em, religioso, sino que era un ámbito que abarcaba en todo, ¿no? Lo social, lo político, lo cultural, en cualquier ámbito, en cualquier rama, en cualquier situación que se pudiera presentar en Roma ahí se encontraba la religión. Y pues bueno, para empezar, tenemos que la religión. Voy a leer un concepto que puse en mi trabajo. Es sobre, es un conjunto de creencias y prácticas de una comunidad que una comunidad utiliza para relacionarse con lo sagrado. Incluye rituales, normas de comportamiento, símbolos, festividades y valores morales. La religión no solo explica el origen del mundo y la existencia humana, sino que también orienta cómo deben actuar las personas, cómo deben convivir y qué responsabilidades tienen con fuerzas consideradas superiores. Bueno, como le comentaba, ¿qué es la religión? Pues es este conjunto de creencias y como que influyen en la costumbre de las personas. A mi parecer, es algo muy, muy, muy trascendental en la vida de alguien, ¿no? Porque como lo acabo de leer, al final de cuentas marca la existencia de algo y te ayuda a tener fe en algo, ¿no? Pero en su caso, también en el papel de Roma, pues como ya lo había mencionado, en el papel de Roma fue algo mucho más. La religión fue algo que cambió la vida, más bien que marcó la vida de los romanos. ¿Por qué? Porque no nada más era una simple creencia, no nada más era esta deidad está aquí, no. Para ellos era las decisiones, su ámbito político, que cómo decidían, cómo hacían las cosas, que eso lo voy a estar explicando un poco más adelante. Y luego tengo que la Enciclopedia de la Historia del Mundo resume una característica muy importante que afirma
Para los romanos, el interés no estaba en la fe interna del creyente, sino en la conducta ritual correcta. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es que para los romanos influía mucho o importaba mucho lo que tú hicieras con los rituales, ¿no? Para ellos era muy importante el tipo de ritual o qué es lo que tú hacías para venerar a los dioses, ¿no? Y también nos dice que no existía una separación entre la vida religiosa y la vida social, como le comentaba, pues no nada más era en el ámbito religioso, no nada más era para tener fe en algo, que es como lo que yo siento que ahora es la religión, sino que ahora, bueno, más bien, en ese tiempo en Roma no existía una separación de nada, todo era en conjunto a la religión y todo giraba en torno a ello, básicamente. Em, y bueno, ahí se acaba el primer tema. Luego tenemos el Panteón Romano y su evolución. El Panteón Romano es uno de los elementos más representativos de la religión en la antigua Roma. Se trata de un conjunto de dioses y espíritus que los romanos veneraban, cada uno con sus funciones y atributos específicos. Básicamente, este panteón era como a qué dioses, a qué deidades los romanos veneraban, como lo acabo de leer, en quiénes creían, cuál era cada uno, qué era lo que lo especificaba. Y bueno, yo aquí lo separé un poco por tiempos para que se pudiera entender mejor. Tenemos que en los primeros tiempos la religión romana fue esencialmente animista. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos cualquier cosa, cualquier objeto tenía ese don de deidad, por así decirlo. O sea, por ejemplo, un río, una montaña, un árbol o incluso un utensilio podía ser una deidad. Em, Estos espíritus conocidos como Numina no eran representados con forma humana, sino que percibían con presencias invisibles que podían influir en la vida cotidiana. Pues básicamente es eso, o sea, como tal no tenían como un poder, sino como que su esencia estaba en las cosas, ¿no? Y luego continuamos con, después de esto, bueno, para esto el panteón siempre estuvo en constante evolución, siempre fue una evolución constante y por eso mismo, con el paso del tiempo, a estas cosas se les empezaron a dar características esenciales, con lo cual la gente como que empezó a consolidar, a crear una imagen fija de ellos. Por ejemplo, tenemos a deidades como Júpiter o Marte que tenían un papel más central en la protección de la ciudad y el Estado. Luego tenemos que estos mismos dioses empezaron a adquirir atributos humanos. ¿Qué quiere decir? Que como esas características que nos definen a nosotros como humanos, se las empezaron a otorgar a ellos como dioses, ¿no? Y eran como, por ejemplo, la personalidad, los deseos, las emociones y pues esas características específicas que llegaban a ser, pues, que marcaron la diferencia entre ellos y otros, ¿no? Y bueno, también tenemos que en el Panteón Romano se llegó a estructurar la triada capitolina, perdón. Bueno, esta triada era básicamente los tres dioses más importantes, por así decirlo, que eran muy importantes en Roma, eran muy venerados. Tenemos a Júpiter, que era considerado el dios supremo, que era el que protegía la ciudad y el orden cósmico. Juno, su esposa, esta representaba la familia y el matrimonio como tal. Tenemos a Minerva, que representaba la sabiduría, las artes y la estrategia, especialmente en el contexto militar y político. Como lo mencionaba, Roma era un lugar muy político, muy em, políticamente correcto, entonces, bueno, no políticamente correcto, pero todo se basaba en la religión y en sus creencias.
Bueno, además de la tríada, tenemos otros dioses importantes que también puse algunos, como lo fue Marte, Venus, Neptuno, Diana y Apolo, que todos estos dioses también formaron parte del panteón. Bueno, continuando, tenemos que este panteón, a pesar de ser, bueno, aunque fue evolutivo, también tuvo influencia de otras culturas, de otros pueblos, por así decirlo. Tenemos la influencia griega y la de otros pueblos. Específicamente desde el inicio tuvieron una influencia por los griegos y los etruscos. Por ejemplo, de los griegos, en Roma adoptó Zeus, se convirtió en Júpiter y Atenea en Minerva. Y del Oriente Medio y Egipto llegaron cultos como los de Isis y Mitra, que ofrecían ritos más personales y místicos. Y bueno, el romano, como lo mencioné al principio, era algo que representaba la religión en Roma, ¿no? Que era muy, muy representativo para ellos, ¿no? Y bueno, dice que el panteón romano también era un reflejo de identidad de Roma, fuerza, disciplina, tradición y capacidad de adaptación. Todas estas características que les acabo de mencionar, que le acabo de mencionar, son como las desglosé, la fuerza, la disciplina, la tradición y la capacidad de adaptación. Era algo que a su vez la religión le permitía mostrar a Roma sin necesidad de verse débil o mostrar algún cambio en su vida, ¿no? Luego tenemos los tipos de cultos. Primero voy a mencionar tres, que son los cultos públicos. Los cultos públicos son los que se hacían por el Estado, perdón. El culto público pues era administrado por el Estado. Los magistrados y sacerdotes dirigían ceremonias en honor a los dioses protectores de Roma. Estas ceremonias incluían sacrificios, procesiones y festivales que hacían en la unidad social. Pues básicamente eran las actividades o más bien los sacrificios que se hacían por parte del Estado, perdón, para las deidades. Y luego tenemos el culto doméstico, que esto era algo un poco más familiar. Este culto se representaba por las creencias de cada familia, ¿no? A lo mejor como Estado podían tener sus propias creencias, pero como familia, pues son sus propias prácticas religiosas. Y pues en los hogares había pequeños altares dedicados a los espíritus protectores de la casa, conocidos como lares y penates. Y luego tenemos los cultos privados, que estos cultos era algo como muy propio, muy íntimo, ¿no? Que pues eran los que incluían devociones personales o asociadas a pequeños grupos. Algunos de estos cultos ofrecían experiencias religiosas más profundas o secretas. Pues básicamente era lo que tú creías, lo que tú considerabas, tu religión, tus creencias y todo lo que tuviera que ser tuyo, propio. Por eso mismo era privado, ¿no? Y luego tenemos los rituales romanos, ya es pasándonos a otro tema. En los rituales romanos, pues sí habían mm, diferentes tipos de rituales, ya que pues como eran varias las deidades, el panteón era un poco extenso. Pues también decidí dividirlos por públicos, domésticos y privados, ¿no? Entonces tenemos que los públicos, pues quedamos en que eran los que hacían o los que manejaban los sacerdotes y los magistrados, que estos eran los rituales públicos. Aquí se hacían sacrificios de animales, procesiones y festivales que eran como con celebraciones, con juegos, música y ceremonias públicas. Y también había consultas de augures. Como lo mencioné, Roma tomaba muy en cuenta la religión para el tema político y social. Entonces, las consultas de augures permitían como tener esa seguridad de una decisión que fuera a tomar el que estaba en el poder en su momento, ¿no? Y luego tenemos mm, los rituales domésticos, que eran los rituales que se hacía pues en cada familia, ¿no? Puede ser encender bueno, las siguientes prácticas que voy a decir aún se siguen haciendo en la actualidad, algunas, ¿no? Pero por ejemplo dice encender diariamente el fuego sagrado del hogar,
ofrecer pequeñas ofrendas de comida o vino a los dioses domésticos, rezar por la protección y prosperidad de los miembros de la familia. Como dije, rezar y prender el fuego, al menos yo considero que es algo que se sigue haciendo en la actualidad con las religiones que hay en este momento, algunas, no todas, porque cada quien tiene sus creencias, ¿no? Y tenemos los rituales privados, que son los cultos personales o importados del extranjero, incluyen ceremonias más íntimas, como la veneración de Isis o la participación en banquetes sagrados o meditaciones rituales para acercarse a la divinidad. Bueno, tenemos que en la fuente de la religión en la antigua Roma dice, los rituales romanos eran el eje de la religión. No importaba tanto la fe personal, sino que se cumplieran correctamente las ceremonias para garantizar el favor divino y la prosperidad en Roma. Como les decía, a los romanos era muy importante cómo hicieras tú el ritual. No importaba tanto la cantidad de fe que tú tuvieras en el Dios o en la deidad, sino más que nada tú qué ofrecías para representar eso, ¿no? Y bueno, tenemos los sacerdocios y el papel religioso del Estado. Aquí tenemos que los sacerdotes no formaban un grupo separado en la sociedad. Eran ciudadanos que ocupaban cargos políticos con responsabilidades religiosas. Esto muestra que la religión y la política no estaba separada. Como lo mencionaba, los sacerdotes fueron en parte muy importantes para este tema de la política y de todo eso, que al final de cuentas, la religión y la política siempre se vieron muy conectadas en Roma. Como dije, no solamente la política, pero pues en este caso lo vamos a conectar con eso, ¿no? Tenemos los pontífices, augures y vírgenes vestales. Los pontífices eran responsables de supervisar las ceremonias más importantes y de mantener el calendario religioso. El pontífice mayor era una figura influyente, ya que debía garantizar que todas las prácticas religiosas fueran realizadas correctamente. ¿Qué quiere decir? Que pues ellos eran como como por así decirlo, un calendario, ¿no? Que era pues como el que llevaba el control de la ceremonia, ¿no? Como tal. Luego tenemos los augures que interpretaban señales naturales para determinar si los dioses aprobaban una decisión pública. Como lo decía hace un momento, bueno, en el tema pasado, estos o cualquier persona que estuviera en el poder o las personas en sí preferían preguntarle a los dioses si estaban de acuerdo con las decisiones que ellos estaban tomando cuando estaban a cargo, ¿no? La función de los augures hacía que la religión influyera directamente en la vida política. Continuando con las vestales, eran sacerdotisas que cuidaban el fuego sagrado de Vesta, símbolo de la protección de Roma. Su cargo era de gran importancia y las vestales gozaban de privilegios especiales que no tenían otras mujeres en la sociedad romana. Pues todo esto nos lleva al mismo punto, ¿no? Sobre la política y cómo los sacerdotes al final de cuentas influían mucho en esto, siendo una representación de las deidades. Yo considero que los tenían muy en cuenta, los tomaban en cuenta para cualquier decisión y pues con los augures mucho más, porque eran los que transmitían esa señal que les podría haber estado diciendo los dioses, ¿no? Luego tenemos la religión y política en Roma. Puede ser que los temas suenen un poco repetitivos, pero es porque, como les digo, todos los temas de Roma estaban relacionados a la religión. Al final de cuentas, en algún punto iba a llegar esa conexión que tenía eh, el punto que se está investigando con la religión. Y bueno, tenemos que, como dije, es imposible de hablar de la política sin la religión o de la religión sin la política. Al menos en el caso de Roma, tomaban mucho en cuenta ambas y eran como si estuvieran con una gran conexión, ¿no? Los magistrados no solo administraban justicia y gobernaban, sino que también tenían funciones religiosas. Antes de declarar la guerra, aprobar leyes o iniciar construcciones públicas, debían consultar a los augures, quienes interpretaban los presagios y aseguraban que las decisiones contaran con la aprobación divina, como decía, o sea.
todos estos que estuvieran al poder al menos tenían que consultarlo para saber si estaban haciendo lo correcto, ya sea por el bien del pueblo o por su bien propio, porque quizá podían sufrir algún castigo o quizá no estaban de acuerdo a las deidades y eso podía traer problemas, ¿no? Tenemos las ceremonias y los festivales. Pues estos no solamente eran un momento de devoción, era algo trascendental, ¿no? Porque también eran espacios de cohesión social. Era ese momento en el que las familias, en el que las personas habitantes de Roma podían reunirse, podían estar en un mismo lugar de manera común, de manera para convivir y todo eso, ¿no? Celebrar juntos los rituales públicos fortalecía la sensación de pertenencia y recordaba que Roma dependía del resto a los dioses, del respeto, perdón, a los dioses. Luego tenemos los cultos orientales y transformaciones religiosas. Con la expansión del imperio, Roma incorporó dioses y prácticas religiosas de otra cultura, especialmente de Grecia, Egipto y Medio Oriente. Estos cultos se integraron al panteón romano de manera flexible, porque el objetivo no era la uniformidad doctrinal, sino mantener el favor de todos los dioses y la estabilidad del Estado. Bueno, como lo mencionaba hace unos momentos, me gustó darle un enfoque nada más a este punto porque pues al final de cuentas Roma llegó a ser muy flexible en este punto, porque em, había momentos en los que pues quizá, bueno, en la misma actualidad, las personas de diferentes religiones no están dispuestas a escuchar o a conocer de los demás dioses, ¿no? Pero Roma no, Roma aceptaba, buscaba la manera de que pues todos fueran por el mismo objetivo y era pues mantener la estabilidad del Estado, ¿no? Tenemos el sincretismo y adaptación. Los romanos adaptaron dioses extranjeros y los identificaron con sus propios dioses. Como lo mencioné, por ejemplo, Isis fue venerada como protectora del hogar. Em, Teníamos también otras diosas que también fueron adaptándose a la religión romana, ¿no? Bueno, pero claro que esto tuvo una consecuencia que fue un impacto social muy grande, pues al tener unas nuevas religiones, nuevos dioses, la llegada de nuevos cultos cambió parcialmente la vida religiosa, ofreciendo alternativas más personales y místicas. Sin embargo, el Estado supervisaba estas prácticas para que no afectaran la cohesión social ni la autoridad de Roma. De esta manera, la religión seguía siendo una herramienta de control y organización. Pues claro, porque el choque cultural o el choque incluso emocional se podría decir, porque pues el simple hecho de que tú adoraras a una deidad y la otra persona no o obtenía diferente, pues sí podría haber sido como un shock, ¿no? Luego tenemos la religión y el derecho romano, que en esto nos basamos, bueno, aquí es donde me entro más de lleno sobre la materia, que es, pues la religión, como lo dije, influye en todos los ámbitos de Roma, ¿no? No nada más en el derecho, era la política, la sociedad y todo eso, ¿no? Em, En Roma, la ley y la religión no eran esferas separadas, como ya lo había dicho. Eh, los sacerdotes, especialmente los pontífices, perdón, tenían la responsabilidad de mantener lo que se llamaba el derecho sagrado, que incluía reglas sobre cómo y cuándo debían realizarse los rituales. Aquí nos habla sobre más que nada las reglas sobre cómo se deberían de realizar los rituales. Como dije, Roma le prestaba muchísima atención a cómo se debe de hacer tal ritual. Y pues en todo caso, si se hace así, que se cumpla con tales de requisitos, tiene que tener cierta duración y todo eso. La ley y el ritual. Muchas leyes romanas estaban vinculadas a prácticas religiosas, por lo mismo, ¿no? O sea, tenían que tener la inauguración de templos y altares requería un procedimiento legal específico. Todos estos puntos sobre relacionados a la religión, a sus ritos más que nada, es como que le dan mucha importancia que incluso tenían sus propias leyes, ¿no? Por eso este apartado de ley y ritual. Tenemos que, en palabras de la religión en el mundo romano,
El cumplimiento de la ley y la observancia de los rituales eran inseparables. La justicia estaba impregnada de religiosidad. Pues sí, sí, la misma política, los mismos que estaban en el poder, que eran los que de cierta manera podían autorizar pues este ámbito de derecho, pues obviamente la ley y el derecho se iba a ver afectado por, por cómo se manejaban las leyes, ¿no? Y también tenemos que el derecho no era solo un conjunto de reglas humanas, sino también un instrumento para mantener el orden divino y social. Pues simplemente el derecho es algo que todos tenemos, ¿no? El derecho ha sido muy influyente en en la vida social porque al menos tienes ese derecho a que te respeten, ¿no? Entonces, pues Roma lo tomó como que no era solo un conjunto de reglas humanas, sino que también un instrumento para mantener el orden. Siendo que ellos, como lo mencionaba al principio, ellos eran muy, como el Panteón lo decía, su imagen era representativamente fuerte, respetable, honorable, pues obviamente iban a utilizar las leyes y las normas a su favor, a manera de que pues fueron a más allá de una simple regla, sino utilizarlo para mantener un orden eh, en el ámbito religioso, en el ámbito social, eh, y pues sobre todo establecer esas ciertas cosas que no pueden cambiarse por nada. Eh, yo recuerdo mucho en el semestre, vimos diversos derechos que tenían las personas en esa época y pues pienso que a su vez puede ser que la religión haya influido incluso en esas decisiones de cuáles iban a ser los derechos de las personas y todo eso, ¿no? Tenemos los cambios religiosos y el cristianismo, ya casi vamos a terminar. Pues a medida que el imperio se expandía, su religión comenzó a transformarse. El cristianismo ofrecía una forma de religiosidad diferente a la romana tradicional. Mientras los romanos se centraban en la correcta realización de los rituales para mantener el favor de los dioses, el cristianismo enfatizaba a la fe personal, la moral y la salvación del alma. Al principio los cristianos fueron perseguidos porque rechazaban los cultos oficiales y se negaban a participar en ceremonias que consideraban idolátricas. Sin embargo, su número creció con fuerza debido a su mensaje moral y a la promesa de igualdad y esperanza espiritual para todos los creyentes. Bueno, así como Roma aceptaba diversas deidades nuevas, ¿no? Que las adaptaba al final de cuentas hacia sí mismo, pues con el cristianismo hubo un detalle que fue como por lo mismo que le daban mucha importancia a sus deidades, a todo lo relacionado con los rituales. El hecho de que alguien viniera a imponerles como que em, ese mensaje moral, ese mensaje de que no debes de estar haciendo eso, quizás sí fue como un poco insulto hacia ellos, ¿no? Y bueno, tenemos que su expansión fue lenta pero persistente hasta que el emperador Constantino legalizó la religión en el año 312 después de Cristo con el Edicto de Milán, marcando el inicio de la transición del paganismo hacia el cristianismo como religión dominante. Y al final de cuentas, aunque no los quisieran escuchar, pues terminaron predominando en la misma Roma, ¿no? Y el cambio fue profundo. La religión nos dejó de ser un solo instrumento de centro de control social y político y pasó a influir también en la moral individual y en la legislación, promoviendo una ética basada en la fe y la conciencia personal. El cristianismo es muy moral, es muy propio, muy tuyo, ¿no? Al final de cuentas, pues sí hay como tal un culto y lo que ustedes quieran, pero pues iba más allá de lo que los romanos habían visto, por lo menos, porque como lo dice, influyó en la moral de las personas. Ese era el remordimiento, que incluso por eso los perseguían al principio, ¿no? Como lo mencioné, por el hecho de estar pensando en que no, por estar pensando en que no se iba a poder hacer, ¿no? Que, que eso no se debería de hacer y que no.
Tenemos ya por último el legado de la religión romana. ¿Qué nos dejó como tal la religión romana en nuestra vida actual? Muchos conceptos, rituales y formas de organización influyeron en culturas posteriores y en la construcción de sistemas legales y políticos. Simplemente la creación de la materia de lo cual estoy exponiendo, la religión fue una parte fundamental para Roma. Considero que puede ser muy influyente e incluso les dio ese empuje que necesitaban para ser una civilización tan grande como lo fueron. Em, la organización de sacerdocios y la supervisión del Estado civil, la idea de que la ley y la religión debe complementarse para mantener el orden social, la flexibilidad y capacidad de integración de nuevos cultos demostró cómo la religión podía adaptarse a contextos multiculturales. Eh, el estudio de la religión romana permite comprender cómo la espiritualidad, la política y la ley pueden coexistir de manera organizada, formando un sistema integral que regula la vida de los ciudadanos. Y bueno, pues ya como conclusión, yo pienso que la religión fue sin duda fundamental y sigue siendo una parte muy importante para el ser humano. Pero pues en Roma influía no solamente en el ámbito de la fe, de la moral, de nada de eso. En Roma era todo. Yo siento que para los romanos eh, la religión lo era todo. Era como su base, su pilar, como lo dije. Era eso que necesitaban siempre para estar seguros de hacer las cosas, como ese empujón que siempre necesitaban. El simple hecho de involucrarlos en la vida política, en la vida social, era como algo indispensable para ellos. Y pues sería todo en mi parte. Muchas gracias.